Empezamos con esta cuarta esfera. Esta cuarta esfera que hemos tenido mucho tiempo, hemos tenido un mes entre medios para sentir a fondo lo que significaba el resplandor. Si os acordáis de la tercera esfera, estábamos trabajando qué nos hace sentirnos sanos, qué te hace resplandecer, qué hace coger tu brillo, qué te hace que te cuides, qué te nutre. Y ese mes y cuarto, ese mes y 15 días que hemos tenido para conectarnos con el resplandor ha ido dando el fruto para llegar a este propósito. En mi caso, por ejemplo, yo lo he visto súper claro. Lo que me hace nutrición, lo que me nutre en la vida son los viajes. Los viajes, el movimiento, salir, moverme, muchísimos acontecimientos. Nadie te dice de qué color son los acontecimientos, pero en mi vida siempre hay como muchos acontecimientos de todos los colores. Se quema, accidentes, movimiento, islas nuevas, mucho viaje, mucho movimiento. Y eso hace que de manera natural mi propósito, que es la paciencia y la impaciencia, se muevan, han estado ahí. Y es verdad que hay algo que ha cambiado en todo este tiempo de poder contemplar ese resplandor, y es que se ha dado de una manera natural. ¿Vale? Si conectamos con el propósito, es como la palabra mágica que todo el mundo en algún momento se plantea en su vida. ¿Qué coño hago yo aquí? ¿Para qué he venido a este mundo? ¿Cuál es mi propósito? Y todos entendemos el tema del propósito como algo que tenemos que hacer. ¿Qué he venido a hacer a este mundo? Nosotros ya tenemos claro que qué he venido a hacer a este mundo significa tu trabajo de vida, aquello que realmente tienes que hacer. Pero eso está en el consciente. Eso es lo que hemos ido trabajando en la primera y la segunda esfera, el consciente. Y el resplandor y esta última esfera están en el inconsciente. Así que no es algo que genere, es algo que ya traigo. ¿Vale? Lo vamos a ver ahora cuando hagamos como el encaje de lo que es, o sea, la iniciación a esta cuarta esfera. Pero si recordamos, es algo que ya traigo en mí. O sea, que no es nada que tenga que estudiar, no es nada que tenga que incrementar, es simplemente es algo que tengo que abrir y dejar que salga. Y obviamente, todo lo que me ha ido ocurriendo a lo largo de mi vida ha hecho que se cree el sol necesario, el agua necesario, las simientes necesarias, la tierra fértil para que mi propósito aparezca. Y hablaremos de propósito, que es el propósito de qué día que tengo que hacer, qué tengo que cumplir en esta agenda, y el propósito más elevado, que es realmente lo que me ha traído hasta aquí. No lo que tengo que hacer, sino lo que me ha traído hasta aquí. Y tiene muchísimo que ver esta cuarta esfera con lo físico, con la palabra encarnar, y vamos a ir entendiendo qué significa encarnar, cómo puedo encarnar mi propósito, el propósito que me trajo hasta aquí. Así que vamos a empezar como a conectarnos con nuestro cuerpo y vamos a empezar a hacer la iniciación de esta cuarta esfera, propósito. Vamos simplemente a ponernos cómodos, a dejar los papeles, a dejar el tener que comprobar y ver claves y líneas y simplemente empezar a estar en el cuerpo. ¿Qué significa estar en el cuerpo? ¿Qué significa el sentirme cómoda en el cuerpo? ¿Qué significa elegir vivir la experiencia humana? Y así vamos a empezar conectando, como visualizando esa energía de ese movimiento. Es el centro del universo, conectando con las estrellas, con el polvo de esas estrellas, con el resultado de esas colisiones, de ese movimiento. Y vamos a empezar a conectar con esa frecuencia, frecuencia del universo, frecuencia de las estrellas, frecuencia del firmamento. Es una sensación muy interna, una sensación donde me puedo ir acoplando en esa comodidad, sintonizando con ello. Como siento ese polvo de estrellas, ese firmamento. Esa información que lleva implícita ese polvo de estrellas. Esos regalos que he venido a encarnar en la Tierra. ¿Qué significa?
proceso de encarnar. ¿Qué significa traer toda la información de ese polvo de estrellas, esa fragancia, este vehículo, a este cuerpo, a este mundo físico, la Tierra? Y vamos a entender ese proceso desde sentir el útero de nuestra madre. Vamos a ser capaces de sentir el calor, ese líquido amniótico moverse, ese espacio, ese balanceo, ese corazón de nuestra madre. Pum, 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 pum. Y empezar a sintonizarnos con esa frecuencia del corazón de nuestra madre física. El útero, el espacio. Conectando con el poder de nuestra esencia, de nuestra fragancia, de esa información que reside en nuestro cuerpo físico. Esa información que viene de las estrellas, ese impulso que hace que se genere la vida, que se dé forma en esta materia. Podemos empezar a conectar con nuestro propósito de existencia, sintiendo cómo se mueve desde ese polvo de estrellas y cómo desciende a este cuerpo materia, a este mundo físico, a este útero, a estas células, a este cuerpo. Cómo nos abrimos a recibir ese propósito superior, ese polvo de estrellas instaurado en lo más profundo de nuestro cuerpo físico, con nuestra fragancia, con eso que venimos a ser, con eso que somos, con eso que quiere expresarse a través de nuestro cuerpo, activando la información, dejando que se abra en nuestro cuerpo. Imagina como si todo lo que fuera ese cuerpo pequeñito dentro del útero se convierte en un jardín hermoso, frondoso, y como si ese polvo de estrella cayera en lo profundo de la tierra, de ese jardín, en la tierra fértil. Cómo se introduce dentro de la tierra. Tu propósito de existencia está en lo profundo de la tierra, de tu jardín, y se mantiene protegido, cuidado, guiado desde tu interior, para que un día pueda florecer y abrirse camino en ti. Y ahora puedes sentir ese propósito, cómo se lleva a cabo desde el instante en que ese polvo de estrellas desciende y se incorpora en tu jardín, en tu vehículo, en tu cuerpo, sin importar las diferentes maneras en las que tú sientas la importancia de lo que llevas dentro, de lo que eres. Ese polvo de estrellas, esa información, se va a abrir en ti. Y vas a llegar a este mundo alineado con tu tesoro, con toda esa información dentro de ti, de tu precioso cuerpo, llevando consigo ese tesoro que viene desde las estrellas, desde el cosmos. Te trae a este mundo ese propósito. Y nos vamos a ir moviendo desde ese útero, a la edad de 1 año, entre 1 año y 7 años. Vamos a ir respirando esa existencia, ese manual
esas historias, ese libro donde hemos ido guardando todo lo que hemos ido experimentando, todo el agua, todo el sol, toda la nutrición que se ha dado, esas semillas incrustadas en el jardín. Y quizás fue una vida llena de turbulencias, cambios, o quizás fueron momentos amorosos y tranquilos. Y sea como sea, simplemente vamos a respirarlos e ir dejando que toda esa información se vaya escribiendo en nuestro libro de vida, que toda esa energía se vaya moviendo en tu lindo jardín, moviendo en tu tierra fértil de tu propósito, dejando que esa energía de los 1 a los 7 años se vaya moviendo en nuestro cuerpo. Permite que tu respiración te ayude a estar presente en cada uno de ellos, a atravesarlos. Permítete mover a través de todas las experiencias que hayas tenido en esa edad. Y mientras te mueves en ello, todos tus traumas, tus miedos, tus dolores, tus alegrías, se van moviendo contigo, escribiéndose en ese libro, convirtiéndose en abono para esas semillas. Nada puede hacer que tu propósito desaparezca. Nada puede frenar tu propósito. Puedes empezar a sentir que todas las experiencias ayudan a escribir ese libro, a entregar esa energía para que tu propósito florezca. Esperando el mejor momento para poder florecer. Siente cómo nuestras células se van moviendo y pasan a la edad de 7 a 14 años, donde el cuerpo emocional empieza a formarse, donde empiezas a tener esa identificación con tu yo, tus propias emociones. Dejas de estar en ese canal tan abierto con la madre y empiezas a identificarte contigo. Quizás aparece dureza en tus emociones. Quizás es una adolescencia dura. O quizás es una etapa donde has podido disfrutar de tus padres, de la seguridad de habitar como humano. Sea como sea, permítete respirarla. Permítete conectar con ella. Cualquiera que haya sido tu experiencia, puedes respirarla y pasar por ella. Los 9, los 10, los 11 años, los 14. Quizás fuiste a un colegio donde estuviste acompañado por amiguitos. Quizás fue todo lo contrario para ti. Sea como sea, deja que todo eso se vaya sentando, se vaya escribiendo en tu libro, en tu manual, vaya fermentando esas semillas, llevando la energía, ese jardín. Todas esas experiencias te ayudarán a buscar, a forjar el carácter, te ayudarán a convertirte, a jugar. Todas esas emociones, como agua, fueron regando esa tierra. Mientras te mueves desde los 14 a los 21 años, nuestro cuerpo mental empieza a encenderse. La lógica comienza en nuestro cuerpo y nos abrimos a la sociedad que va a acompañar a nuestro cuerpo emocional, la mente, nuestra propia mente y la mente colectiva. Y todo va sumando para crear este manual. Todas las emociones van fertilizando esa experiencia de propósito. Todo ese propósito se va manifestando en cada experiencia que vas ganando con ella. Empezamos a estrechar la mente preguntándonos quiénes somos, qué hago aquí. Y a veces nos sentimos atrapadas las emociones en nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo experimenta todas esas sensaciones.
Deja que tu respiración te lleve a cruzar esos 21 años, sintiendo como a partir de esos 21 años empieza esa experiencia del ser que nos ayuda a cruzar, a sentirte físicamente activo en este cuerpo, a poder coger cada experiencia del ser, este cuerpo físico que es tu jardín, el contenedor donde estas semillas del propósito están guardadas, protegidas, nutridas. Quiero que visualices ahora un lugar en la naturaleza, en esta tierra, donde te sientas cómoda y relajada. Quizás en la playa, puedas sentir la arena entre tus dedos, el calor del sol, o el mar a lo lejos, rompiendo las olas en la orilla. Quizás es la montaña y puedas sentir descalza esa hierba fresca, esas hojas secas, los murmullos de los árboles, respiración del bosque, el contacto con los animales, el sonido de los pájaros, el viento. Quizás es en el interior de una cueva, puedas sentir ese agua profunda, oscura, respirando esa humedad, sintiendo la oscuridad de casi no ver, habitar en las profundidades. Cualquiera que sea el ambiente que eliges, siente que estás ahí. Y valora este viaje que has realizado hasta los años que tengas en este momento, que lo has conseguido, que estás aquí, que has cruzado todas esas experiencias, que has llenado ese jardín, que has escrito ese manual, que te encuentras así de cerca de ese propósito. Da igual cómo sientas el éxito que has tenido en tu vida, cómo te sientas de a gusto con tu propia vida. Siente el logro de haber llegado hasta aquí. Deja que esa sensación entre en tu cuerpo, te nutra. Y desde este lugar quiero que sientas la conexión con la tierra, con lo físico, con la materia. Antes escuchábamos ese corazón de la madre, ese bom, 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 conectado a nuestro útero. Y desde este espacio conectado a la tierra, lo físico, a la materia, quiero que conectes con el corazón de la tierra, con esas ondas Schumann, con esa frecuencia del corazón, con ese latido de la propia tierra, del corazón de la tierra, esa madre tierra que siempre ha estado presente para ti, siempre te ha estado dando esa tierra donde todo esto, donde tu propio propósito se ha ido manifestando en experiencias, se ha ido cultivando, se ha ido preparando para florecer. Y puedes sentir tu conexión con la tierra. Pum, 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 con su corazón, con esa sensación de nutrición, estar muy presente, conectada a este mundo físico, y cómo tu cuerpo, materia, está conectado a esta tierra física de materia. Y puedes nutrirte a través de esa conexión, a través del sol, en la oscuridad, de la tierra, del frescor, del calor, del frío, del ritmo, la frecuencia del corazón, la madre conectada a ese corazón. Y puedes respirar la frecuencia de lo físico, de estar encarnada y permitirte conectar desde lo físico, desde tu cuerpo, físicamente conectada con la luna, con el sol, con Venus,
con el aire, con los elementos. Como si pudieras sentir todo ese líquido amniótico de la tierra, protegiéndote en cada experiencia. Siempre ha estado ahí, protegiéndote. Puedes sentir como a lo largo de esos 21 años, independientemente de cómo sintieras las experiencias de tu vida, ese líquido amniótico, esa conexión con la madre tierra, siempre ha estado ahí cuidándote, nutriéndote, cuidando de tu propósito, nutriendo tu propósito. Puedes respirarlo dentro de ti, como ese propósito se ha ido cultivando. Y puedes sentir esa potencia, ese impulso, esa fuente, ese polvo de estrellas inicial en ese propósito de encarnar, nutrido a través de tu cuerpo, de las experiencias vividas con él. Puedes visualizar cómo desde la planta de los pies llega el ritmo de la tierra, el ritmo del corazón, y te invade el ritmo, la fisicalidad, el ritmo, secuencia de la materia, ese deseo de estar viva, de encarnar tu vehículo, de convertir en un templo, cuerpo, sentir toda esa valía y majestuosidad dentro de ti, de tu cuerpo, ese propósito inerte dentro. Respirar en ello. Recordar que siempre estás protegida. Siempre estás siendo guiada. Ese propósito te guía, te mueve en cada experiencia. La Madre Tierra sostiene cada una de tus experiencias. Sentirte conectada a tu propósito, al ritmo de la Tierra, corazón, cosmos, al corazón de la Tierra, tu propio manual. Y abrir ese manual y ver todo lo que has ganado a lo largo de tus años, de tus experiencias, de tus energías, y sentir todo lo que hay en tu interior, en ese jardín, todo lo que has nutrido, todo lo que has cuidado y todo lo que te han cuidado, cómo se ha ido dando esa nutrición desde dentro. Y quizás puedas sentir que hay partes de ese manual que son difíciles de leer todavía o de entender. Quizás se ven como jeroglíficos o como partes a las que no llegas a alcanzar, pero están ahí, esperando a ser descifradas, esperando a poder ser vistas. Y siente como todo está bien, todo está perfecto en su tiempo, todo está cuidado, mimado, nutrido. Sigue conectada a ese corazón de la tierra, a ese corazón físico, a esa frecuencia de ese propósito, a esa primera intención que te trae aquí, ese ser que se manifiesta a través de todas tus experiencias, que va nutriendo el momento mágico donde de manera natural se abra, se despliegue. Porque el propósito no es un decreto, no es una palabra, es una sensación, es algo muy interno, es una frecuencia que se abre, es algo que es, de repente es en ti. El trabajo que realizamos es simplemente conectarnos a ese deseo de estar viva, a ese deseo de encarnar ese propósito, de abrirnos a ello y contemplar todo lo que en la vida aparece y te resta las ganas de vivir, las ganas de sentir.
las ganas de experimentar algo en esa sombra, propósito, aquello que te aleja de la sensación de disfrutar de tu humano, de ese propósito encarnado en un cuerpo. Y el don es esa alegría de vivir. Y alegría no hace falta entenderla como algo con lo que estás de acuerdo o algo que coincide con lo que tú quieres. Es esa sensación de estar abierta y disponible a lo que la vida te trae. Confiar plenamente en cada experiencia que te abre, te llena, que te envuelve, que te guía. El poder sentir que nuestro propósito está dentro es aquello que te ha traído hasta aquí. Que no es al revés. ¿Con qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que llenarme para poder ser mi propósito? Tu propósito ya está y gracias a él estás encarnada. Solo te queda dejar tu perfume llenar la existencia de los demás, abrirte a él, recordar en tu cuerpo, en cada célula, el propósito que te impulsó a ser y a estar aquí y a mantenerte aquí. Recordar que no tiene nada que ver con tu trabajo de vida. El trabajo de vida sí es lo que tienes que hacer. Es aquello que expresas, aquello con lo que trabajas. Esto es simplemente abrirte a ese mundo interno. Sentir cómo está floreciendo. Cómo habrá un momento donde la flor saque su aroma sin necesidad de esfuerzo, de manera natural. Y sosteniendo esto desde nuestro corazón, conectarlo a nuestro cuerpo, siente dónde está conectado tu propósito. Date el tiempo de respirar y conectarte. ¿Dónde están las semillas dentro de ese jardín, de ese Edén? ¿Dónde puedo conectar con ese propósito interno? ¿Y dónde tengo momentos, sensaciones donde siento que me desconecto de ese propósito? Encuentra ese lugar, mantente en ese lugar conectada a la naturaleza, la tierra, lo físico, tan encarnada y ser humana. Permítete entrar en esa conexión con ese propósito, conectar con lo profundo que ha traído hasta aquí con ese empuje desde el interior. Sintiendo la frecuencia de la tierra, ayudando, impulsando, guiando, nutriendo ese impulso, ese propósito. Y desde ahí puedes empezar a sentirte más presente en el cuerpo, más presente en tu propósito, más conectada contigo. Y empezar a mover esas manos, los dedos de las manos, esos dedos de los pies, entrando en esa sensación de estar presente, presente en tu cuerpo, presente en tu propósito, presente en este mundo materia, en este mundo físico. Tomándote el tiempo que necesitas para volver aquí. Respirando profundo y dándole valor a ese propósito, ese impulso que te trae.
conocer ese aroma, ese manual, esa guía. Todos somos iguales en base a nuestro propósito. Todos tenemos ese propósito diferente que nos mueve a vivir esas experiencias, que nos lleva a conectarnos, a generar esa nutrición. Todos un día veremos cómo de manera natural somos. Nos convertimos en ese ser. Fluye de manera natural. Queda grabada esta meditación para que nos demos ese tiempo, 15 días, para volver a conectar con ese propósito, con esa idea de ir conectando lo más profundo que tenemos dentro, con ese impulsor que nos ha traído hasta aquí, con lo que realmente somos. Y ese somos desde esa frecuencia del cosmos, que tiene que traducirse en experiencias, en este mundo materia, de lo que a lo largo de nuestra vida va acompañando en esa manera en la que se desenvuelve y se desenrosca. Esta es la última esfera de la activación del ser y es la primera del camino de Venus. Ese camino de Venus que nos va llevando por esas diferentes etapas, del 1 al 7, del 7 al 14, del 14 al 21, donde vamos activando cómo nos movemos a lo largo de esta experiencia humana, cómo nos relacionamos desde la mente, desde las emociones, desde nuestra información emocional, desde nuestra información de conciencia, desde nuestra espiritualidad, y cómo conectamos con nuestra vocación, aquello que nos lleva a conectarnos directamente con el campo de abundancia. El propósito es como si fuera una puerta grande que te lleva a conectarte a esa abundancia universal del ser. Y es interesante cómo esto no es algo que vamos a ganar en un mes o en 15 días o en 3 vidas. Es algo que está ahí, se va desenroscando. Y es nuestra capacidad de amoldarnos, de adaptarnos, de ir abriendo el momento, cómo el momento va fluyendo. Así que nuestro propósito se va amplificando a medida que ganamos esa presencia. Y es interesante cómo llega un momento donde dejas de preguntarte cuál es tu propósito. Simplemente vives conectada a ese momento. Yo he tenido un gran regalo con este mes de vacaciones. Ha sido muy interesante cómo es verdad que a mí me llena el moverme, cómo me llena que me pasen cosas, cómo me llena los movimientos, cómo me llenan los cambios. Aunque a veces son duros. O sea, yo nunca he tenido una vida llena de movimientos agradables donde todos son rosas que van floreciendo a cada paso que doy. No es así. Mi propósito es la paciencia. Y entender eso te lleva a entender que el jardín donde la paciencia se tiene que dar no está llena de flores de colores ni arcoíris. Está llena de momentos que requieren tener paciencia, porque es parte de mi propio camino, es el jardín que yo necesito. Y es bastante satisfactorio cuando lo entiendes así, es entender que cada uno tiene un campo donde recoge sus propios dones. Y mi campo es ese, es un campo de mucha activación. Y podríamos llamarlo incluso un campo de minas. Es un campo de minas, nunca sabes lo que te vas a encontrar ni lo que puede pasar. Y a veces se acelera tanto que no sabes qué esperar de ello. Pero es la primera vez que yo siento que no tengo que tener paciencia, sino que soy paciente. Soy paciencia en estado puro. Es verdad que ha sido un mes con muchísima agitación, pero la primera semana fue
heavy, porque hubieron muchas cosas y ver a mi hijo tener el accidente, saltar por la moto, saltar de la moto y verle ensangrentado y todo así, o sea, fue como traumático y me llevó esa primera semana para buscar una calma. Pero a partir de ahí fue como si pudiera fluir con diferentes frecuencias, con tonos muy, muy agudos en la vida. Y ha sido como un proceso de mucha calma, como entender lo que estaba viendo allí y a la vez ver mi impaciencia. Normalmente soy capaz de ver cuando soy muy impaciente y yo misma me digo que soy intolerante. Y ha sido como, ¿sabéis cuando puedes ver la intolerancia y verla en un saco de un 10% y ver la paciencia real que se da a través de mí? No que yo sea paciente o tenga que estar paciente, sino simplemente que se desarrollaba. Es como poder verme a mí misma. La batería, esperar un momento que cargo batería. Como poder verme a mí misma sintiendo que no hay muchas cosas que tuviera que hacer, que se daba solo. Poder verme repitiendo las mismas cosas y yo misma juzgándome desde dentro. ¿Qué hace repitiendo lo mismo? O sea, si no se ha enterado las 1000 veces anteriores, no se va a enterar en esta 1001. Yo misma hablando conmigo, tranquila, tú has tenido momentos donde no te has enterado ni a la 3000, ¿vale? A ti te ha costado años superar ciertas cosas. Sé paciente, o sea, está ahí, tienes la capacidad, déjame hacer. O sea, como si tuviera voces dentro de mí y fuera capaz de ir distinguiendo cuál de ellas estaba ahí. Y ha sido como ver la profundidad realmente de lo que somos y las diferentes partes que luchan ahí. Y verme como la parte que quería no tener paciencia es porque no quería que Vero evolucionara. Porque hay un miedo interno a que sea mejor madre que yo. O sea, es ver desde dentro todos los juicios que tenemos y todas las paranoias que nos contamos, pero que tenemos miedo de poder verlas, porque como son tan raras, o sea, es como ni en tu grado de imaginación podrías entender que eso ocurriera, pero ocurre desde dentro. Tenemos un libro gordo de petete aquí, tan marcado seguramente porque alguien en mi familia no se sintió buena madre y se acarrea desde ahí. Pero si lo juzgo, lo niego y lo evito, no sanaré en la vida. O sea, está ahí para algo. Entonces es como, verlo y ser capaz de decirle, pero quiero ser madre en este viaje de mi hijo. Quiero ser yo la madre. ¿Puedes ser tú la amiga? No te voy a dar un papel de doble madre. Estoy yo. Entonces ha sido como un juego muy diferente, pero he podido ver como el resplandor, como la esfera del resplandor y como estar justo. ¿Sabéis cuando realmente estás en un sitio jugoso, donde estás en el líquido amniótico y te mueves como pececito en el agua? Te brinda la oportunidad de llegar a tu propósito. Claro que a mí me viene fenomenal viajar, claro que me viene fenomenal estar en ese campo, donde voy aceptando los movimientos. Y ha dado como ese fruto. Desconectado, sin batería. Tienes quitado el audio, María G. Digo que el Zoom funciona, entonces sin batería no puede haberse quedado. Si no, Ya, pues no sé, pero está fuera de conexión. Chicas, ha dicho que un segundo que reabre. Ya está aquí. Ya estoy. Se me ha desconectado. A lo que iba es, vamos a ir viendo en estos 15 días cómo el resplandor ha ido haciendo su fruto, o sea, cómo realmente si cada uno ha ido trabajando con ello y se ha permitido estar conectada a esa sensación de qué necesito para sentirme cuidada, qué necesito, qué necesito para estar bien, qué necesito para sentirme amada, cuál es mi pez en el agua. Eso lo hemos podido hacer estos 15 días, 15 días y un mes. ¿Habéis tenido algún momento donde podéis haber estado conectada con ello, con el cuidado, con darnos realmente lo que necesitamos?
Pues entonces el propósito vais a ver cómo se va abriendo. O sea, a mí ha sido tan claro, o sea, tan claro. Yo nunca he tenido paciencia con Vero, nunca, nunca había tenido paciencia. De hecho, era un terreno peligroso, o sea, de verdad que Tailandia tenía la maldición ya de por sí, o sea, no con una, con dos, con tres, con cuatro personas, ¿vale? O sea, tenía como una escuelita allí, porque a mí me hace vibrar como muy libre y cuanto más libre me siento, menos me gusta estar enganchada a nadie. O sea, cuanto más libre soy yo, más me apetece estar sola, o sea, y hacer lo que me da la gana. No he hecho nada de lo que me daba la gana a mí, cero. Solo he contado con la necesidad de mi hijo y lo que Vero necesitaba. O sea, ha sido un juego ahí, pero se ha dado. Yo no he cometido un esfuerzo en ello, por eso se ha dado. Y por eso he podido venir. O sea, a todo lo que había era como, le da un montón de besos a Vero, le da un montón de gracias porque realmente sentía que yo estaba haciendo lo que tenía que hacer. ¿Sabes cuando sientes que estás haciendo algo? Da igual el resultado que esté dando, es lo que tenía que hacer para llenar un espacio. O sea, hay algo que se ha llenado allí donde yo he dicho, uff, ya está. O sea, he saldado como una cuenta. Tenía una cuenta pendiente siempre donde sentía que Vero había dado mucho más que yo. Esa cuenta se ha saldado, es como, ok, y si mañana mi fruto de todo lo que he hecho este mes no florece, no pasará nada, porque yo me siento plena. Esto no lo he hecho para que ella fuera a ningún lado. Claro que mi ego piensa que lo he hecho para que ella y porque era el momento donde ella podía. Lo he hecho por mí y para mí. Entonces ha sido como, oh, algo se ha sentado ahí. Y está claro que muchas veces pensamos, ten paciencia, ten paciencia. Si tienes paciencia, o sea, la paciencia es algo que no se puede tener muy así, se puede tener durante breve tiempo. Somos muy poco pacientes. Pero cuando sale es algo diferente. O sea, cuando la ves abrirse, wow. Y cuando puedes escuchar las partes de ti moviéndose entre la impaciente y el de manera natural abrirse, es algo increíble. Porque es Nisidi. Nisidi es la atemporalidad. Es entender que todo eso que está ahí manifestándose quizás ni siquiera se llama Araceli. Todo eso que está ahí, que vive dentro y que quiere atrapar en algo y que no quiere moverse hacia algo por miedo, quizás no se llama ni Araceli. Lleva ahí tiempo y tiempo y tiempo y tiempo. Y quizás ni siquiera pertenece a mi linaje. Quizás, pero ya da igual qué es mío y qué es tuyo. O sea, ¿qué es realmente mi linaje cuando estamos hablando de propósito y estamos hablando de polvo de estrellas? ¿Entendéis? O sea, y esto no solo es de Vero, ¿eh? O sea, esto no solo es del fin de semana que he pasado. Esto es que he venido bien. O sea, esto es que a pesar de todas las cosas que han pasado, que han sido inmensas, yo he venido como asentada. Hay algo en mí que ha hecho... ¡Cloc! Así, con un jet lag me voy a currar a Madrid, que no he parado. Hemos tenido un montón de trabajo allí. Pero he venido bien. He venido bien. Esa es la manera en la que te sientes por dentro llena y plena. Así que estoy deseando conocer vuestros propósitos. Vuestros propósitos. Y vamos a ir encaminándolos también. O sea, necesito saber un poco cuáles son. Tengo el de Ro, que lo hemos estado mirando porque no le daba tiempo a conectarse. A Vero no le he dado esa opción porque ni siquiera me la ha dado ella de decir, es esta o es la otra, míramelo porque no me puedo conectar, ya lo miraré más adelante, con lo cual no tocaré la esfera de Vero. Como está malita María Soledad, o sea, tocaré su esfera, pero ahí andamos. ¿Cuál es la vuestra? La de Ro es una 10-6. Hablo primero de la de Ro, ¿vale? La esfera 10 va desde el Siri del ser, va desde el don de la naturalidad y la sobreobsesión, que describe muy bien a Ro. O sea, quien conocéis a Ro un poco en profundidad, ¿vale? En ese propósito, Ro deja de querer disfrutar de la vida y de querer ser humana cuando se se me ha olvidado la palabra, chicas. Se obsesiona. Sobre obsesiona, ¿no? Has dicho antes. Y tiene muchas obsesiones. La obsesión lo que hace es querer controlar algo. Entonces es todo lo contrario de lo natural, a fluir. Sin embargo, cuando ella fluye, ella tiene muchísimo carisma por ella misma, cuando es ella ingenua, cuando tiene claras las cosas, pero cuando quiere controlar un papel y una imagen que dar,
claro, ahí no está disfrutando del papel que está haciendo. Entonces, está claro que ahí habla del ser, simplemente ser. Y en ella encajaba mogollón. ¿Qué ocurre? Que Ro ha estado trabajando mucho con la naturalidad, ha estado trabajando mucho con el resplandor, porque es donde la he metido ahí. Llevamos un mes y medio trabajando con ese resplandor. Y su resplandor tenía mucho que ver con dejar a alguien que realmente la quisiera por cómo era, o sea, con aceptar el amor de alguien como era. Y este chico ha sido eso, o sea, es un chico mayor, nunca ha sido lo que, o sea, no ha sido lo que ella esperaba, es argentino, otro círculo totalmente diferente, pero muestra un cariño y un amor y un talante así, y no necesita, o sea, no conoce ni quién era el apellido Gil, porque viene desde otro lado. Entonces, no tiene nada que ver con lo que ha vivido con anterioridad. Y ese abrirse, a ese dejarse amar, ¡pum!, ha salido eso, o sea, esa naturalidad, ese resplandor, ese voy a permitirme vivir con ellos sin tener que controlar. ¿Cómo lo hago? Obviamente estaba ahí, ¿eh? Está jugando entre las sombras. Pues la primera semana que le veo, solo le voy a coger la mano. Y es como, Ro, ayer tenían una química, los dos, que era impresionante. Esa química donde el cuerpo se atrae y te está pidiendo guerra. Es como, Ro, pero escucha el cuerpo. O sea, el cuerpo te está pidiendo una serie de movimientos y una serie de cosas. No actúes desde la cabeza de lo que tengo que hacer, que hace una niña buena. ¿Y una mala? ¿Qué hace? O sea, ¿qué hace el cuerpo de por sí? ¿Qué te está pidiendo tu cuerpo? Porque obviamente nos vamos a mover desde ahí. Yo me muevo en paciencia e impaciencia, pero he pegado 6 gritos nada más llegar hasta casa. Se habían quedado 4 niños cuando yo me fui el viernes y esta casa parecía pues un campo de guerra. Llegar cansada y tener que recoger la casa, pues he pegado 4 gritos que no tenía paciencia. Y Guille me decía, mami, no grites, dímelo, pero no quiero que te enfades. Digo, pues amor, si no quieres que me enfade, no tengo que estar yo antes, lo antes. Pero no he sabido decirlo en una armonía. He pegado 4 gritos. Entonces, te vas moviendo. No quiere decir que ya haya ganado la paciencia y esto vaya para siempre. No hay nada que sea lineal, recordarlo. Nada que sea lineal. Pero sí he experimentado otros, o sea, se ha ido desenroscando algo dentro de mí. Ella lo mismo. Está en ese ambiente natural donde se permite expresar. O sea, para mí es como encajar, o sea, el propósito de Ross se está manifestando ahora. Y ese propósito de ser natural y no tener que ser una copia de papá o mamá o de lo que se espera en mi sociedad, en mi clase social, es como, wow, o sea, qué fuerte que se esté dando ahora con este ser nuevo. ¿Vale? Es como, ¡pum! Es verdad que la tierra te da lo que necesitas. O sea, acabamos de experimentar justo lo que necesitamos para que nuestro propósito se vaya desarrollando. Yo, Tailandia, Vero, Guille. O sea, que son 2 seres que ya de por sí movilizan mi espacio. Pero ha sido como, wow, perfecto con ellos. Y el resultado es que se me han ido hasta las arrugas. ¿Sabes? Es verdad, tengo menos arrugas en la cara, muchísimas menos arrugas. No he dormido porque estoy con jet lag, que me sigo levantando a las 6 de la mañana. Entonces, no tiene que ver esto, tiene que ver con el interno que sale, con esa abundancia de la que estamos hablando del ser manifestado. Entonces, qué chuli. María G, ¿cuál es la tuya? Creo que tú Mi también clave llevas un 6. 2, que ¿La? es 24-2, línea 2, que es la adicción, invención y silencio. Es muy interesante, ¿vale? O sea, cada esfera del propósito trabaja con una parte del cuerpo. O sea, cada esfera nos está ayudando a manifestarnos una parte del cuerpo. Entonces, trabajar con, o sea, el resplandor, o sea, cuando tú estás trabajando con la línea 3, automáticamente esa nutrición te va llevando a abrirse tu propósito. O sea, aquí todo va enlazado. Gracias a trabajar el resplandor, y por eso se hace como una activación, vamos a entender el propósito así. El propósito te habla en una línea 2. La línea 2 es la espina dorsal, la columna. Tiene que ver todo con la columna. O sea, la columna va a manifestar si estás alineada con tu propósito o qué tenemos que afinar ahí. ¿Vale? Entonces es como, qué interesante que te duela la columna también, que tengas el sacro ahí, que tengas movimientos. ¿Vale? Es como, qué interesante. Qué interesante que Vero sea una línea 2, ¿vale? Y tenga escoliosis. Qué interesante. O sea,
luego veremos las diferentes partes del cuerpo que nos van a ir ayudando a entender cómo, o sea, cómo estamos de alineados o no. ¿Alguna de vosotras es 6? ¿6? ¿No? Ro es un 6. ¿Vale? La línea 6 habla de las células, pero ahora hablo de las líneas y lo vamos a ir entendiendo mejor. ¿Qué entiendes por adicción? Es que me he mirado o sea, la tenía mirada. Entonces, quiero decir, sí, te habla de cualquier pensamiento, es adicción de la mente. Eso es lo que básicamente, adicción es eso. Todos los pensamientos. Y precisamente para Todos los llegar al siguiente. pensamientos que te llevan a entender, o sea, a cómo debería de ser. ¿Sabes Todos los cuando pensamientos en los que entras en bucle. La invención, la diferencia está, son los pensamientos que van en espiral. para mí la adicción tiene mucho que ver con ser adicta a montarnos nuestra película? Todo esto debería de ser así. ¿Sabéis cuando marcamos un esto debería de ser así? O sea, claro, es muy fácil verlo en tu consulta. O sea, en una consulta, ¿vale? Las cosas deberían de ser de una manera. Es decir, si yo pago a un tío para que venga a sacar a mi gato, a sacar a mi gata, a cuidar a la gata, a darla mimos y a mi perro, lo normal, que yo no me tenga que enterar que mi gata está mala porque viene una amiga a verla, me manda un vídeo, veo a la gata a los ojos, me conecto con ella, que no lo había hecho, wow, y veo que la gata está moribunda. O sea, lo normal es que si pagas a un tío, el tío haga su trabajo. Lo normal. ¿Lo normal para quién, perdón? O sea, ¿por qué tenemos una mente que piensa que las cosas deberían de ser como nosotros marcamos? O como, o sea, ¿entendéis el concepto de, no, esto no era lo normal? O sea, no. Puede que a veces tú pagues a alguien y haga su trabajo. Puede. La mayoría de las veces está sucediendo así porque tiene miedo a que no le vuelvas a pagar el siguiente mes. Pero se ve que este no tenía ningún tipo de miedo. ¿Vale? O sea, mi jardinero tenía los matorrales. Cuando entré a casa, mi casa parecía salvaje, como cuando la compré. Igual, en un mes, mi casa parecía una odisea. Y el tío me decía cada día que todo estaba bien y que no paraba de trabajar y que estaba todo fenomenal. Claro, cuando me le cruzo, él me dice, es que yo lo veo fenomenal. Digo, pero si mi casa no ha estado así nunca. Ay, Ese es madre. el concepto de darte de bruces con una realidad. Pero es verdad que yo no me enfadé. O sea, entendí que él tenía un concepto totalmente diferente al mío. Y entendí que cuando yo no estoy, las cosas ocurren. Que hay muchísima gratitud. O sea, la gata está a punto de morirse. Nadie me la quería llevar al veterinario. Se me ha muerto el gatito. O sea, han pasado un mogollón de cosas. Pero yo no estaba aquí. O sea, es muy fácil buscar culpables cuando tú no estás en un sitio. O sea, esto tenía que ser así. O sea, y realmente nos cuesta mucho entender que las cosas tienen que ser de una manera. Yo estaba, o sea, es la primera vez que estoy embelesada. ¿Sabéis lo que es no pensar ni en vosotras? O sea, ni en pensar en dar una clase, ni nada, cero. Estaba inmersa en lo que estaba viviendo, totalmente presente en lo que estaba viviendo. Ya tenía manga, lo que estaba viviendo, pero estaba ahí, conectada a eso. Entonces, la adicción en ti, yo la veo clara. Seguramente Leti también la ve clara. O sea, los que te conocemos un poquito más, sí que vemos que tú marcas mucho o sea, como este es el camino correcto. Esto es lo que se tiene que hacer. Así es como deberían de ser las cosas. Así es como actúa un hombre, el horizontal. Una relación tiene que ser vertical. O sea, hay conceptos ahí donde, vale, vale. ¿Te ves un poco reflejada? A ver, sí y no. O sea, sí me veo reflejada, pero es que lo veo en todo el mundo, incluso o sea, más en otra gente, no sé cómo decirte, o sea, no sé. Nosotros, nuestro propósito, gracias a Dios, porque somos muchos humanos, no solo lo vemos en nuestro interior, muchas veces estamos alejadas de nuestro propósito, pero estamos más conectadas a lo que vemos desde el exterior. O sea, está claro que todas las esferas tienen que ver con todas. O sea, yo soy un 64 que soy la suma de todas. Yo particularmente me reflejo en todas ellas me vibran a mí, me dicen algo. Pero es verdad que la paciencia y la impaciencia gira en torno a mi vida.
O sea, yo tengo una vida donde tengo un jardín de minas para que la paciente y la paciencia se pueda cultivar. O sea, es verdad que no puedo negarlo. Entonces, está ahí. Cuando nosotros, o sea, yo puedo cambiar el jardín y puedo cambiar las plantas de mi jardín cuando soy capaz de verlo, no necesitar que eso se active y ser capaz de moverme yo en esos cambios. Últimamente estaba bastante reacia a los cambios. O sea, me había sentado en el sofá y es como yo lo quiero todo igual. Entonces la vida me lo ha acelerado. En este proceso de un mes he tenido un montón de cosas. Y como yo no quería mover nada de mi vida, pues ya se ha movido en la vida de la gente con la que trabajo. O sea, ya he tenido un no parar. Ha habido como un continuo uno detrás de otro. Llevo un año de uno detrás de otro. Yo que solo quería tranquilidad en mi vida, solo se me han movido cosas en el exterior con todos mis clientes. Entonces, vale, prefiero eso. O sea, sí o sí lo voy a vivir. El propósito sí o sí se va a manifestar. A veces simplemente es como la curiosidad. Voy a verlo. Voy a ver, realmente a ser consciente de esos patrones que aparecen ahí, de esa adicción. Voy a verlo. Yo en ti lo veo. O sea, yo en ti sí que veo esa adicción. Esa adicción a que todo sea perfecto. Esa adicción a que todo sea correcto. ¿Sabes? Es como que a veces simplemente nos... ¿Sabes? Cuando la imagen de tirarte aquí y decir, es que soy así, o sea, esta soy yo, mola. Mola eso, es una virtud. Como entender como virtud eh, el, el no proceder a un cambio. ¿Qué pasaría si un día no fueras a trabajar? ¿Qué pasaría si a un cliente le dejaras a medias? ¿Qué pasaría? O sea, como el entender otra serie de cosas, no el adicto al trabajar. ¿Sabes? ¿Qué pasaría si te inventaras una nueva manera de hacer las cosas y no siguieras una rutina? ¿Qué pasaría si no tuvieras una adicción al control? Espera un momento, necesito que esto sea así. No quiero probar eso otro, porque a mí esto me va mejor. No, hay que testar así. Empiezo por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. O sea, ¿qué pasaría si buscaras maneras nuevas de hacerla? Y ya estás en ello. O sea, ya te estás dando cuenta que tienes mucho más poderío y mucha más fortaleza cuando de manera natural te vienen las cosas, cuando no encajan en un protocolo, sino llegan porque sí. Lo hago sin protocolo, exactamente. Yo testo así. Ahora, Claro, porque antes, bueno, pues cuando uno aprende, aprende como te enseñan y luego ya vas cogiendo tu manera. espera que cuando uno aprende ¿en cuántos años? ¿En 20 años? Pues sí, a ver, pues es que no ha sido fácil. Solo quiero que veas que hay una parte donde hay otro, o sea, hay otros que les das un seminario del domingo, acabas el domingo y el lunes ya lo están poniendo en su consulta allí a funcionar. Sí, sí, lo sé. Claro, de eso depende cómo estamos, nuestro manual personal de cada uno. Entonces, hay una parte de ti que es tu don como propósito, que es ser lo más inventiva, o sea, lo más conectada a ti, que ahora me sale poner la mano aquí, pues ¿qué va a pensar este hombre? Pues la pongo. O sea, el conectarte a ello va a ir más ligado a tu propio propósito. Y estás ahí. O sea, estás ahí. Ya no sé cómo se lo va a tomar esta persona, pero yo lo digo. O sea, ya lo has dicho y luego lo piensas. Anda, pues ¿qué va a pensar? Lo hago, o sea, estoy ahí cuando estoy, es verdad, con el paciente, o sea, Pero ya no te frena el que van a pensar. O sea, es como ver nuestros cambios y cómo el propósito se va llevando a cabo. si no me han sacado ya canciones de No Survey, pues ya no creo que las saquen. Y el silencio es algo que yo he visto mucho más en Mariaje. Mariaje era de las personas que no paraba de hablar. O sea, tenía mucho, ¿vale? Hay como determinadas personas a mi alrededor que cuando yo las conocí eran como muy habladoras. Edurne, o sea, Edurne se le veía súper claro que era muy habladora. Soraya era muy habladora. Con Mariaje también tenía un punto donde Mariaje era como muy habladora. Y ahora cada vez la veo más como hablar en silencio. O sea, yo me comunico mucho con Mariaje en silencio. O sea, no nos llamamos tanto, pero estamos ahí. Nos conectamos desde otro punto. Entonces, también he visto cómo se le ha ido desarrollando el silencio, como hay mucho que se da desde un silencio, no se necesita hablar, el paciente no necesita entender muchos procesos, se dan de manera automática. O sea, yo recuerdo que era una habladora cuando empecé en el mundo energético, porque era como, yo veía tanto, quería que el otro supiera tanto, el otro no podía ni sostener nada de lo que le estaba diciendo y le generaba unos caos increíbles y aprendí a estar en silencio. Muchas veces decimos por nuestra falta de autoestima, pero cuando coges esa autoestima no necesitas que el otro escuche nada. O sea, es otra manera de funcionar. Entonces, eso también lo he visto. Lo llevo viendo desde cómo un propósito se va. O sea, cuando yo vi este propósito en ti, se llevaba tanto tiempo.
¿sabes? Llevas un par de años ya conectada con ello, pero es verdad que se va desenvolviendo, cada vez se va haciendo más grande. Y es parte de ese trabajo. Yo creo que la consulta se acabará de soltar cuando tu adicción al trabajo, al perfecto, al esto tiene que ser así, se suelte. Entiendo que es difícil, ¿eh? Para una empresaria que no haya un control de cómo deberían de ser las cosas. Entiendo que es difícil. Por cierto, yo también soy empresaria, o sea, soy autónoma de mi propio trabajo y a mí me va mucho mejor cuando no llevo el control, cuando no estoy tan metida ahí. Pero es verdad que yo era muy controladora cuando tenía el equipo de Masterízate. O sea, me gustaba que las cosas fueran de una manera. Entonces, entiendo que es difícil, pero entiendo que es parte de tu trabajo y tu propósito. Pues ahora es al contrario, estoy cogiendo las riendas más. O sea, es que ya no sé, ya no sé. O sea, estoy más ahí, quiero decir. He tenido muchos años, entre otras cosas, porque no me daba la vida, pues ahí, dejándoles. Y ahora no Creo que sé. hay un paso fundamental que has dado y es que antes lo hacías porque te considerabas una más y la palabra jefa y la palabra dominar y la palabra líder no estaba ahí. Ahora se puede ser una líder, ¿vale? Dejando de confiar en lo que la vida te traiga, ¿vale? O sea, justo lo que acababas de decir, en estos 15 días he perdido la desesperación y luego entendí que tenía que volver a confiar y tengo que volver a abrirme a ello, ¿vale? Depende mucho de esa confianza, porque esta esfera solo habla de mi deseo de estar encarnada. ¿Sabéis cuando muchas veces decimos, uff, cuando a Guille le fueron a operar de fimosis, en la recuperación me dijo, mami, ¿no me pueden dormir? O sea, si me duermen una semana y me quito todo esto, y es como ya, eso es lo que quiere mucha gente en la vida. Y esto no puede pasar. O sea, esta lección me la puedo evitar. ¿Puedo saltar de esta? Y es como, no, hay que vivirlo. O sea, hay que vivir. Y los actos de fe y los actos donde tú ganas valía, mmm, normalmente llevan minas. A mí me agrada ver que yo no soy la única que trabaja con campos de minas, que todos los demás también tienen sus minas particulares. Me da un poco de buen rollito para todos. Entonces, está claro que estamos ahí. La consulta ha sido como tu hijita, ¿sabes? Siempre ha sido un tema delicado. Toda esa consulta, cómo se lleve, y ya vas teniendo ganas de soltarlo. Es verdad que tú nunca has sido una dentista al uso, nunca. Bueno, no sé. Tengo ganas, Entonces, la verdad. Tengo soltar la ganas. consulta. ¿Eh? Yo, si quieres, nos vamos a Bali. O sea, soltamos la consulta, nos vamos a Bali y ya decidimos si nos quedamos allí. Tú no tienes nada que te ata, yo cada vez tengo menos. A lo mejor nuestro propósito en la vida es darnos masajes y relajar el cuerpo, tomar zumos naturales y bañarnos en un mar caliente. Puede ser. ¿Por qué Ser no? paciente, ser paciente con la vida. Estoy callada, callada, vamos. Bueno, se ha activado, ¿vale? O sea, con la meditación de antes hemos trabajado en esa activación, ¿vale? Hay una cosa que a mí me encanta y es que este mes yo no he tenido vacaciones, he estado más activa que nunca. O sea, es otro tipo de actividad, no tiene que ver con hacer muchas cosas o estar ahí, es como energéticamente. O sea, ¿sabéis cuando algo baja y hay una información que está ahí? Luego veo cómo se mueven más las cosas, o sea, es como si algo se hubiera sentado más en mí, como si una maestría se hubiera sentado. Eso es lo que he vivido yo en este tiempo. Por eso tampoco quería expresarlo a nadie. O sea, es como todavía estoy digiriendo todo lo que ha ido ocurriendo, porque a la vista desde fuera, ¿vale? O sea, si os lo cuenta Vero, Vero puede sentir pues ha sido duro, o sea, me ha hecho un montón de cosas, no sé qué tal y cual, pero había un buen rollo, o sea, no sé cómo lo podría describir ella. Yo estoy viendo qué me ha causado a mí, o sea, y en mí ha sido otra maestría, una agudeza, ¿vale? O sea, es como mover la energía desde otro punto. Entonces, entiendo que con la meditación que hemos hecho antes, vamos a trabajar estos 15 días en nuestras esferas y poder verlo. Yo he podido ver mi esfera, cómo se habla desde la sombra y cómo se habla desde el don. He estado ahí viéndome a mí misma y escuchándome a mí misma. Entonces, será más fácil ver dónde entramos en una adicción. O sea, será más fácil cogernos, porque esto está en el inconsciente y el trabajo que hacemos abriendo la esfera es poder llevarlo al consciente. Donde tú misma te vas a ir viendo, es que esto debería de ser, es que deberías de actuar, es que te vas a acordar de mi jardinero, ¿sabes? Que no se había enterado que la gata había parido. El despropósito más grande, ¿sabes? Pero yo le había pagado de antemano, porque si no, no lo hubiera pagado.
Entonces, ¿dónde el debería de haber sido así? No es como deberían de ser las cosas. Por eso tenemos toda la historia donde no nos fiamos de cómo funciona la Tierra. La Tierra tiene un palpitar y una vibración. Te va dando justo el desarrollo de lo que tu propósito necesita para encarnarse. No lo que debería, esto no sigue un patrón de cómo deberían de ser las cosas. Te da lo que hay ahí. Y a mí me ayudó a entender, o sea, no a ser paciente con el Señor. Yo se lo decía, o sea, si yo te Sí, veo una buena persona, si yo sé que o sea, que todo esto no lo has querido hacer, o sea, si yo ya te entiendo lo que me estás diciendo, pero no me vale lo que me estás diciendo, te puedo entender, por eso le pagué un extra de más, o sea, después de toda esta mandanga le he pagado un extra porque me ha dicho que ha estado más horas y yo me creo que este chico ha estado aquí más horas, lo que no sé lo que estaba haciendo, porque me decía que estaba quitando historietas del jardín y era como todo lo demás no lo ha tocado, o sea, increíble. Pero yo le he pagado, o sea, yo he tenido, o sea, me ha salido natural y no me he enfadado con él. Yo le miraba la cara y el chico se le salían las lágrimas porque veía una decepción en mí. O sea, era cuando le he ido enseñando, mira esto, mira esto, mira esto. Es como, ¿qué has hecho con mi casa, tío? Mira mi gata, ¿la ves moribunda? Mira, los mismos que le has dado. Pues recuerda eso, recuerda esa experiencia que yo he tenido, como no es que tenga que ser así. No confíes en que porque pagues a alguien esto el hombre va a hacer lo que tiene que hacer. No es así. Confía en el resultado de lo que está creciendo en ti. Y de tu manera, yo te he visto hacer un montón de cosas, inventar un montón de cosas, pero siempre lo he visto desde un punto donde quería ser coleguita de tus empleadas, una empleadita más. Nunca te he visto coger el liderazgo ahí. Si ahora estás cogiendo el liderazgo, está fenomenal. Inventar cosas no significa tener que ser todas de color rosa y de algodón de azúcar. Claro, a lo mejor inventas cosas y colocas bombas, no pasa nada. Es una invención. Si estallan por la borda, han estallado por la borda. Las vuelves a configurar. O sea que no hace falta que todo esto lo veamos siempre como un color de rosa. O sea, como tener que hacer las cosas desde ese punto espiritual donde todo es paz y armonía. No, se trata de experimentar. Experimentar cómo hacerlo en su amplio espectro. Yo no me he considerado mala persona por venir y soltar 4 gritos esta mañana. O sea, he salido de manera natural de mi cuerpo. Lo que no podía hacer es callarme ahí. Vero también estaba, se ha sentido mal porque no había hecho, o sea, porque normalmente como es ella la que cuida la casa y tal, no lo ha hecho. He dicho, Vero, ¿me quieres ayudar? O sea, estaba ahí paralizada. Digo, ¿me quieres ayudar a tirar la basura con esto, a coger la esta? Y se ha sentido fatal. Es como, lo siento por no tener, no lo he hecho yo porque quería que Guilla espabilara. Y es como, Vero, que no tienes que hacerlo tú. O sea, que mi casa no depende de ti. Tranqui. O sea, es ver nuestras reacciones. Así que te invito a ver tus reacciones y a ver dónde se genera una adicción a la mente de cómo deberían de ser las cosas. Ríete del horizontal y vertical. ¿Cómo debería de ser una relación? Ella tiene como frases muy marcadas de cómo deberían de ser las cosas. Entonces, píllate en esas. Comprueba, mira cómo deberían de ser. Vale, ya lo tendré en cuenta, gracias. Leti, ¿cuál es el tuyo? El mío, el mío es el 27-3, que la sombra es egoísta, el egoísmo, el don es el altruista y en el libro, porque había como un vacío en el CD, cuando en lo que me diste, me dijiste Mm. que era como bien altruista. En el libro, que también lo he leído para tener más información, pone abnegación, el CD de abnegación. ¿Y qué significa Es un poco abnegación? parecido al altruismo realmente. Vale. Como la ausencia del ego, ¿no? O sea, como una ausencia de una individualidad. Sí, o sea, habla desde el darse uno mismo, o sea, desde el darse, del sacrificio, pero darse de lo que uno es. Y en los papeles también que tú pusiste pone también lo de la curación milagrosa, bueno, como desde el darse el amor filantrópico y bueno, se habla un poco de eso. No hay tanta diferencia, por lo que yo he captado, entre lo del altruismo y abnegación. Igual también por eso tú pusiste en el regalo y en el don, que era lo mismo, altruista,
Salió desde el ordenador. Recuerda Ah, que esto simplemente lo metías al ordenador y el ordenador imprimía y en tu es que caso no salió veías vacío, vídeos. que en realidad salió vacío. Sí, Y luego eso, lo miramos y tal y tal. Bueno, pues eso, en el libro ponía abnegación. vale. Entonces, ¿qué te hace tener ganas de vivir? O sea, ¿qué te hace realmente disfrutar de ser humana? O sea, darle un sentido al ser humana. Es lo que te habla. O sea, la esfera del propósito habla de eso. El dar un propósito a ser humana, a disfrutar de esta encarnación. Es difícil entender la palabra encarnación, ¿vale? Porque lo que estamos, o sea, algo nos ha encarnado a nosotros para hacerse físico, ¿vale? O sea, el polvito de estrellas es una intención del gran intencionado de la totalidad queriéndose manifestar y utiliza un vehículo. Pero como nos creemos tanto, o sea, como tenemos ese ego, o sea, esa parte que interfiere tanto, nos cuesta llevarlo a cabo. Entonces, es chulo la palabra altruista. O sea, ¿cómo le entiendes tú altruista? ¿Cómo la ves manifestada? A mí la pregunta que has hecho me sale fluir. O sea, a mí lo que me hace no sé qué, eso que me has hecho esa pregunta, es fluir. O sea, yo me siento conectada a la tierra y a lo de arriba y a todo cuando siento que fluyo. Y en ese fluir eh, creo que hay altruismo. O sea, cuando uno fluye y hace lo que toca de alguna manera en la alineación, hay altruismo, que es darse también. Cuando uno está conectada, hay altruismo. O sea, Para mí sí. mm, entiendo que es por eso para ti es tan importante la naturaleza. O sea, tú eres una de las personas donde yo veo claro el sistema de naturaleza. También veo el egoísmo, ¿eh? O sea, hay una parte donde la sombra también está ahí. También, O sea, yo también lo veo. em, sí, y luego creo que es una clara definición lo que has dicho del altruismo. O sea, del dar conectada, que ya no es dar, es ser. Entonces, la diferencia para mí con la abnegación es la ausencia de ese ego, o sea, es convertirte simplemente en ese ser. Se ve clara en ti también, o sea, como en mí se puede ver lo de paciente impaciente, ¿vale? Se ve esa sensación donde tienes que pasar por minas, donde te representa también el egoísmo, o sea, ese pensar de qué hago, en quién pienso primero, quién está aquí, o sea, donde no me veo conectada al otro, no me veo conectada a mis maridos, o sea, cualquier experiencia que pueda haber ahí, ¿sabes? De conexión. Entonces, veo que se puede abrir. ¿Lo escucháis respirar? Tiene mejor cara. Tiene mejor cara. Bueno, si la veis está aquí plasmada. En el libro, ay, en el libro o en los apuntes, no sé dónde ponía que la supervivencia, o sea, el egoísmo era como una baja vibración, como que era necesario para la supervivencia, ¿no? Que el ser humano no hubiera evolucionado si no hubiera sido egoísta. Pero claro, es una baja vibración, no mira por el colectivo de la humanidad, ¿no? Eh, y yo ahí sí que lo noto. O sea, si tengo poco espacio mental, es más fácil que caiga en el egoísmo, ¿no? De no me puedo dar porque es que no tengo ni para mí, ¿no? O sea, cuando estás ahí que no, ¿no? Ahí ¿Y sí que lo veo. cómo poder entender que es parte de lo que riega nuestro propósito? O sea, que sin la sombra no llegaríamos al don. ¿Sabéis lo que es estar toda la vida juzgando nuestras sombras, cuando nuestras sombras son aquello que tiene intrínseco el don? O sea, porque va así. La sombra es lo que te permite profundizar en el don y en el siddhi y entender que todas esas experiencias, todas esas minas que todas hemos tenido que cruzar, todas esas historias con tu madre, con parejas, con todo lo que ha habido ahí, es simplemente algo que te ha ayudado y te sigue ayudando a poder sacar ese polvito de estrellas que somos. Para mí es lo que cambia el entender las claves genéticas, o sea, el poder estar en un estado de gratitud tan grande hacia todo lo que acontece, es lo que normalmente no te llevan las demás terapias. O sea, yo estoy cansada de aprender terapias de cambiar y todo culpa a algo. ¿Sabes? Es como aquí al final todos los balones van fuera. Y esto no es un balón fuera, es un recogimiento donde yo puedo ver cuando estoy vibrando en esa
en ese egoísmo, cuando puedo vibrar en ese estado donde no me siento nutrida, no me siento amada, no me siento reconocida, lo que haya, ¿vale? Lo que haya. Y esa necesidad donde no estoy para mí, ¿vale? O sea, cuando llego a ese egoísmo es porque hay una falta donde yo no me estoy dando a mí. Estoy mirando hacia otro lado y no me estoy dando a mí. Entonces, al final es una clave donde ese mí no es yo, no es ese yo pequeño. O sea, ese mí es mirar por todo, donde yo me incluyo. Eso es lo que todavía es muy difícil para el colectivo y para la sociedad, incluirse en el todo. O sea, ser parte de eso donde, obviamente, si yo no tengo, no puedo dar. Era tan Sí, claro. claro, lo que pasa es que para mí sigue siendo difícil, o sea, entiendo, o sea, a veces me cuesta, lo que hemos dicho muchas veces, ver lo que es una necesidad, ¿no? Que para mí puede ser una necesidad, que el otro lo interprete como un egoísmo y yo tener la neutralidad o el centraje para decir, no, no, esto no sale desde un egoísmo de ego, sino esto es lo que necesito en este momento para centrar, porque es que si no, como lo de ahora me he ido a la sauna, necesitaba un rato de sauna, ¿no? Para bajar, para centrar, pero claro, si todo el rato miro por mí, pues hay otras cosas que, o sea, no sé cómo decir, me cuesta a veces eso, identificar lo que es egoísmo o lo que es necesidad, o sea, a veces lo veo súper claro y otras veces Natural, lo que se da de manera natural. sea, O sea, sí, ya, no es tan fácil, no es tan claro, fácil. porque el propósito nunca ha sido fácil. El propósito es algo que se va desenvolviendo, es nuestra meta final, es el origen y el final, ¿vale? Entonces, es verlo ahí. Pongo mi caso. Yo, por ejemplo, había mañanas que yo me levantaba a las 6 de la mañana estando en Tailandia y yo me iba a dar una vuelta. A lo mejor me cogía la moto y me daba una vuelta y me iba a tomar lo que estuviera abierto o me conectaba y me iba al templo de no sé dónde. Cuando volvía tenía a Vero con cara larga. Yo le decía, Vero, tienes que entender una cosa, esto yo no estoy pensando en ti en este momento, estoy pensando en lo que yo necesito. Estoy durmiendo en una habitación donde hay gente, donde yo voy respirando todos los pensamientos, lo que decís, lo que no. Por mi manera de ser, yo funciono donde necesito o sea, equilibrarme de una manera. Si no me fuera, pondría una bomba en la habitación. Entonces, no te estoy despreciando a ti, no quiero ir contigo. Es que el tigo no aparece ahora mismo. Si no estoy conmigo, no voy a poder estar con vosotros luego. O Totalmente de sea, acuerdo. Yo eso lo siento muchas veces. O sea, pero era natural. Yo en ese momento no me había hecho un planteamiento de cómo le iba a sentar a ver o no. Yo solo volvía a la habitación, veía una cara larga y decía, a ver qué ha pasado. Ah, esto, vale. Oye, lo hablamos tranquilamente. Y Vero siempre me decía, sí, sí, lo entiendo. Digo, claro, tú no valoras que yo hasta ahora me la he tomado para mí y me he ido a las 6 de la mañana, que no estamos hablando de una hora, sí, las 6 de la mañana. Pero el resto de las horas estoy con vosotros, te llevo en moto, te traigo, estoy contigo, hablo contigo, te recojo, porque el ser humano tiene la manía de quedarse con lo negativo, que ha sido una bolita, y las otras 10 bolitas que han sido mágicas y entretenidas, las borra. Es nuestra historia así. Pero cuando alguien tiene mayor conciencia de eso, lo puede expresar. Si tú lo expresas tus necesidades, él sería egoísta si el otro no pudiera ver lo que son tus necesidades. lo que ¿Vale? pasa es que cuando hay grupos eso es muy complicado, ¿eh? Porque hay personas que necesitan siempre estar con gente, acompañados, y hay otras personas que necesitamos tener un espacio propio para centrar, o sea, para encontrar el equilibrio. Y entonces hay veces que eso no se entiende. A mí eso me No hay pasa, o una sea, necesidad de que se entienda. Pero no me ha ya, entendido. pero genera conflictos, eso que genera conflictos, Araceli. Estarás de acuerdo en eso, ¿no? Pero Luego ya cada uno claro, te lo mire, pero genera conflictos. los conflictos están hechos para poner paz. O sea, si Totalmente de acuerdo. pudiéramos entender que los conflictos son la manera en la que llega la paz a una relación, a una amistad, a lo que sea, estaríamos de acuerdo en que hubiera conflictos. Totalmente de acuerdo. En la utilidad de destapar lo que hay. Totalmente de acuerdo. Claro, entonces Sí, sí. la diferencia ahí lo único que lo veo es se actúa de manera natural. Yo puedo estar maquinando cómo hago esto para que no le moleste a la otra, cómo no sé qué, que a veces me pasa, tengo que estar maquinando para entender. Entonces ahí sé que hay una cagada, porque es mi mente la que está maquinando, pero cuando sale de manera natural, yo me levanto, cojo las llaves de la moto, me piro, hago no sé qué, es natural, no estoy pensando en nadie, estoy cubriendo mi propia necesidad. Para mí es la diferencia de cuando algo se hace natural y lleva esa energía que está ahí. El otro se lo va a tomar siempre pues como se encuentre en ese momento el otro. Sí, sí, desde su carencia y desde su... Claro, y se nos mueve a cada uno lo que se nos tenga que mover. Está claro.
Y volvemos otra vez al campo conjunto, y en el campo conjunto se pueden hablar las cosas, se genera un conflicto, se genera una solución, vuelve a haber una paz. A la mañana siguiente vuelve a aparecer lo mismo. O sea, la otra persona no tiene por qué entender lo que tú estás haciendo, pero yo lo sigo haciendo. O sea, si yo me he ido al día siguiente, cojo la llave, pum, y me voy. O sea, es que no pienso en que a la otra persona le va a sentir mal o ayer le he sentido mal. Siento realmente mi necesidad, lo que yo necesito. Cuando necesité tener 2 habitaciones, porque yo no podía respirar, entonces ya cogí 2 habitaciones. Claro, la otra persona se puede pensar que no quieres compartir con él por lo que sea. No, es una necesidad propia. O sea, si Eso es. nosotros somos capaces de asumir y de cuidar nuestra necesidad, haremos que el resto de las 18 horas sean fenomenales. Si no, va a haber tortura. Sí, sí, porque claro, lo que pasa es que si la otra persona tiene una herida de abandono, de no sé qué, de me expulsa, claro, se le despierta la movida, claro. Claro. Pero es bueno poner los Mm. límites donde puedo encontrarme yo, y un límite flexible, donde puedo encontrarme yo y puedo encontrar al otro, donde puedo ser, ¿sabes? Ser siendo todos. O sea, ese es el conjunto donde es difícil, donde estoy yo, donde está el otro, donde estamos todos. Entonces entiendo que esas son las experiencias que tú llevas viviendo y las que se te manifiestan, de esos límites que a veces te los saltan por encima, a veces no llegas tú, o sea, de estar ahí. Eso es un poco pues, lo que se manifiesta desde el propósito. Sí. Es mi Voy a trabajo. voy a encender la luz, que me estoy quedando sin luz. Violín, ¿cuál era tu línea? La Perdón, línea, ¿puedo decir una Sí, cosa en lo anterior? claro. Yo no estoy de acuerdo con, a ver, con lo que decías de no pasarlo por la mente, pero depende de dónde salga, porque tú puedes tener un, un yo voy a hacer esto de un absoluto, no digo en tu caso, digo hablo en general, de un total, o sea, desde el ego, sin tener en cuenta ni al otro ni a nadie, porque es tu necesidad de ego y desde ahí, pues ni tienes en cuenta a los demás ni nada. Y no sé cómo decirte, no me parece un criterio como para decir si es un acto egoísta o no. Yo, o sea, desde mi punto de vista, no lo veo. Si lo Todos haces tenemos desde, a... si lo haces desde una conexión contigo, quiero decir, y alineada, vale, pero el sentirlo, estamos en lo de siempre. Es que el sentir, tú puedes sentir cosas de tu ego y yo necesito. ¿Me Claro, explico? pero ¿para qué lo necesito? La historia está para qué lo necesito. Yo necesito tener una hora donde yo pueda bajar mi energía y movilizarla, porque si no estallo en el conjunto de todos. No hablo de ti, hablo en general de cuando, o sea, ¿me entiendes? De cuando uno está en No un hablo de grupo. mí, no hablo de mí. ¿Qué necesito? O sea, cuando tú hablas de qué necesitas para estar en ese grupo o en esa generalidad? O sea, el egoísmo obviamente no se da un egoísmo cuando vives solo. O sea, no eres egoísta cuando vives solo, porque solo estás conviviendo contigo. El egoísmo aparece o se genera cuando hay más personas o más grupos. Entonces es la convivencia con los demás. Ahí lo que tienes que ver es qué necesito para estar incluida en el grupo, para poder dar al grupo, qué necesito para estar ahí. Yo lo veo en mogollón en cada vez que doy un seminario. Cada vez que estoy en un seminario veo las convivencias con los demás. No es quien más hace o menos hace, veo el cómo se desarrollan las circunstancias con todos los demás. Yo utilizo esa convivencia para mirar el interior de cada uno, o sea, a mí me vale. La palabra egoísta es algo que está mal visto, cuando yo la pondría en un pedestal, ¿sabéis? O sea, es una sombra tan necesaria para llegar. Espera, Katy, un segundo, por fin. O sea, el egoísmo es tan necesaria para yo llegar al altruista que sin egoísmo no había altruismo. Estaríamos todos quemados. Si no somos capaces de darnos lo que necesitamos, no podemos llegar nunca a una profundidad. Darte lo que necesitas es conectar con tu resplandor. También es cierto que hay gente que se pasa y por eso están los extremos. O sea, una persona que es totalmente egoísta y solo piensa en ella, pero ¿sabéis la diferencia? O sea, para mí, Vero estaba siendo totalmente egoísta. O sea, había puntos donde era tan claro su egoísmo de querer llevar a cabo lo que ella necesitaba. O sea, Vero quería llegar a Tailandia. No, pero Vero no se veía en ningún momento egoísta.
Si la No, preguntas, ahora cuando escuche el replay, claro, pero no se sentía egoísta, pero ella hacía lo que ella necesitaba desde sus carencias. Y ella necesitaría tenerte a ti todo el día al lado. A eso voy. Entonces no me parece un criterio, por eso mismo digo, que hay una persona que puede estar comportándose desde un egoísmo muy básico, pero como está rellenando sus carencias, no es egoísmo, no es egoísmo. O sea, no, sé, no me parece un criterio para determinar si es egoísta o no. Una cosa es autoamor, que está claro, pero no sé. señora de la adicción, aquí tiene un claro ejemplo de su adicción en la mente. Esto va por frecuencias. O sea, esto no es una definición de qué significa egoísmo. No es una definición de qué significa egoísmo, porque esto, las frecuencias no van por definiciones, van por experiencias de cada una. Entonces, cada una la puede experimentar. Ahí va una adicción, o sea, ahí va un ejemplo de su adicción. En la mente quiere entender y darle una lógica a algo, pero no tiene una lógica, es una frecuencia. O sea, lo que estamos hablando es, ella tiene una frecuencia en su esfera de egoísmo. Y ese egoísmo es algo que ella experimenta. Entonces ella decía, ya, pero yo a veces no sé cuándo el egoísmo es mío, el egoísmo es del otro, o cuándo empiezo a ser altruista, o cuándo tengo la necesidad. Y es como está claro, si muchísimas veces la persona es completamente egoísta y se piensa que el egoísta eres tú. O sea, y no se da cuenta de la palabra egoísta. Claro, porque es una frecuencia. Y en este caso todavía está más clara, porque es una frecuencia de una esfera, de la cuarta esfera, que es inconsciente. La persona, aunque tú se lo muestres, te va a decir, no, no, no. Os pongo el ejemplo para que lo veáis, ¿vale? Vero quería ir a Tailandia, pero Vero se juntó a mi viaje, que era un viaje para que Guille hiciera Muay Thai. ¿Os acordáis que era el propósito de mi viaje es que el niño hiciera Muay Thai? Para hacer Muay Thai necesita ir a una escuela y estar todos los días en la misma escuela con su profesor, con no sé qué tal y cual. Pero Vero quería ir a Tailandia a recorrer y conocer Tailandia. El propósito de hacer Muay Thai y el propósito de recorrer Tailandia no son compatibles. Yo he tenido que estar estirando lo inestirable para que nadie se sintiera mal y hacer, vamos, casitas con palitos. Pero ella no veía su egoísmo. Guille no quiere levantarse por la mañana y tener que estar 4 horas en un taxi privado o coger un avión para ir a no sé dónde, tal y cual. Pero Vero tenía esa necesidad. Pero Vero quiero mucho a Guille y pensaba solo en Guille. No Vero. Si pensaras en Guille, estaríamos como quiere hacer Guille. Tú te vas por la mañana, te vas a la playa, le dejas la moto, él luego con su moto viene, come con nosotros, está por ahí. O sea, pero en todo el momento Vero estaba obrando bien. Vero estaba cuidando de todos. ¿Entendéis el concepto? O sea, Vero no era consciente de que ella quería sus cosas. Hasta que al final le dije, oye, Vero, o sea, yo voy a ir a Chiang Mai y no nos vamos a mover, vamos a hacer lo que nosotros queremos. O sea, coger en esta cafetería, que el niño haga Muay Thai, que haga tal, que haga cual, pero no voy a ir a ver nada, nada, porque me he visto los templos 20 veces con cada persona que voy, tal y cual, y no quiero hacer nada. Vete tú. ¿Qué te cuesta coger un tour e irte tú sola a hacer esto? El egoísmo es algo que normalmente no se ve. Cuando se juzga es porque tienes conciencia de ello. Cuando dices, ¿estaré siendo egoísta o no? Hay una conciencia de ello y un deseo de ser mejor. Un deseo realmente de ser altruista, que es lo que te llena el corazón. Las personas que somos egoístas de, ¿habrás sido egoísta? Pues porque hay algo ahí donde no acabas de sentirte bien con ello. Conozco al 80% de los egoístas más grandes del mundo que ni se plantean si son egoístas. Entonces, ella se está planteando cómo ser más egoísta, menos egoísta, cómo puedo hacer esto, cómo puedo hacer lo otro, porque es algo que la llena en su propósito, donde dar y el altruismo uf, mueve su corazoncito y mueve su deseo de ser humana y disfrutar de ser humana. Cuando Leti se considera que está siendo egoísta, le da vueltas a la mente. O sea, no es algo donde ella se siente cómoda luego, se prejuzga por ello. Buena señal. Verás tú cuántos egoístas se prejuzgan por ser egoístas. Yo conozco, o sea, yo muchas veces me considero un limón. Un limón. ¿Sabéis cuando los limones se exprimen y le dejas ahí en cáscara? Pues yo muchas veces veo a la gente alrededor mío que me exprime hasta ser un limón. O sea, y veo el egoísmo de cada uno y cómo no se piensa en mí. O sea, eso me alimento de ello día a día también. Yo también veo la parte de los egoístas de los demás. Y yo misma me siento egoísta cuando no cojo una llamada, cuando me permito no hacer una sesión a alguien, cuando no sé qué. Todavía me siento egoísta. Entonces, yo he tenido una fuera de onda de lo que significaba cuidarme. ¿Qué pasa? Que como nunca he sabido lo que era cuidarme, me pasé al otro extremo.
Entonces ya no cojo ni el teléfono, no contesto ninguna llamada, no sé qué. Pues eso, la experiencia al otro lado. Me pasaba al otro lado, hasta que pueda mediarlo. Es así, o sea, yo lo veo en Leti y veo ese deseo, o sea, veo esas experiencias de campo minado. Aquí lo que tenemos que ver son los campos de minas de cada una y cómo nos han llevado, cómo esa sombra te ha ido llevando a sentir ese corazón abierto siendo altruista. Entonces, yo sí lo veo. Y también veo la adicción de María G. Ahí, que nos la ha expresado ahora con ese, tiene que ser así, esto es así, la definición. No hay definiciones, hay experiencias. Y cada experiencia es de un color diferente. Para cada persona es una experiencia diferente. Y para Leti tiene que ver mucho con los bordes, con poner ¿Bordes? ¿Límites? límites. Pero no se llaman límites solo, o sea, se llaman, bueno, se me ha ido la palabra, o sea, como si fueran límites, pero estirar, como cómo puedo cuidar de mi corazón más para sentirme nutrida, cuidada, mimada en esta experiencia. ¿Cómo puedo sentirme cuidada, nutrida en esta experiencia humana? Es que no son límites, o sea, la palabra sería límites en castellano, pero no es como una definición. ¿Y en inglés? Digo, igual no la entiendo, pero prueba. No se me ha ido, o sea, se me ha Ah, ido, te lo hubiera dicho en inglés para que me lo hubieras traducido. Siento eso, o sea, como el conocer un poco dónde empiezas tú y dónde acaban los demás y dónde eso se disuelve tanto, o sea, dónde la línea es tan fina de quién eres tú y quién son los demás. O sea, cuanto menos estamos en esta soy yo, que yo soy así, es que las cosas tienen que ser así, es que esta es mi definición, que al principio todas estamos orgullosas de ello. Ese es el camino de Venus. El camino de Venus nos enseñó a ir desprendiéndote de aquello que pensabas que eran tus joyas. Es que yo soy así. Yo soy una tía que lo da y todo, que trabajo un mogollón de horas, que no sé qué, que me entrego a todos, que estoy para todos. Ya tú eres gilipollas. O sea, te sientes orgullosa de algo que te está matando. Esa es la historia. O sea, cuanto menos definición agarrada y aférrima de yo soy tienes, más cerca estás del todo. O sea, yo puedo ser un montón de cosas y ya me voy quitando esas partes. Entonces, esa es algo Mi, para mi ti también. sensación, mi sensación cuando lo del altruismo y la abnegación y eso, que es cuando hay centraje, es en ver algo que se genera y como que genera alegría, armonía alrededor. O sea, no lo digo solo por mí, ¿eh? Digo, cuando alguien hace o alguien vibra en eso, eh, después, independiente de qué acto haya sido, qué acción, después hay como armonía, alegría, no sé qué, no sé cuántos, entonces es como, uff, esto es lo que tenía que darse, ¿no? Ese altruismo, o sea, eso. O sea, muchas veces después lo identifico, digo, "Uf", o sea, un poco ahí, o sea, ahí lo veo un poco. Bienestar para la comunidad. Sí. Mm. Hmm. Pero no a veces desde lo que tú crees que es estar para la comunidad. Porque muchas veces ahí, claro, si el de enfrente es un chupóptero, pues dices, es que claro, porque tengo varias personas en modo víctima, ¿no? De queja de siempre una está peor que la otra, dolor, pu, pu, pu. Y claro, si fuera por ellas, entonces yo eso no lo entiendo como altruismo, por ejemplo. Que estar todo el rato, ay, pobrecita, pobre, pobre, pobre. Y eso no lo entiendo como altruismo, por ejemplo, por decirte algo, ¿no? O sea, entonces, bueno, hay matices ahí, pero eso. El matiz más claro con todo ello es que estamos hablando del ser, o sea, estamos hablando de un propósito anclado a un ser, no a un ego, ¿vale? Entonces, Mm. ¿sabéis cuando yo muchas veces digo algo y a la persona le sienta como el culo y tiene una reaccionada conmigo del copón? ¿Vale? O sea, yo lo estoy haciendo por su mayor bien. O sea, si es que si yo en mi humana me callaría la boca y me importa una mierda el 99,9% de los humanos, o sea, así de clarísimo. Yo no tendría que decirle nada a nadie. Yo se lo decía a Vero, digo, pero ¿tú te crees que en un viaje donde yo estoy en Tailandia voy a perder el tiempo en vez de estar tomándome una cerveza y bailando house allí en mi garito favorito, de estar aquí contigo comiéndote el coco de todo esto? ¿Tú te crees que eso lo está haciendo Araceli? Eso no lo está haciendo Araceli, te lo juro y perjuro. O sea, porque la verdad es que hay una parte donde a mí no me apetece tocar ninguna tecla a nadie, pero se da de manera natural.
Entonces, cuando yo escucho a alguien quejarse o no sé qué, tal y cual, yo no entro ni mi energía ahí. O sea, es como, no hay cabida para que haya nada, pero mi propia energía se aleja de por sí. O sea, yo no trato de convencer a nadie para irse aquí. O sea, cuando no es útil mi energía se ha vuelto súper selecta. Cuando no es útil, no acompaña, no va. Entonces, claro que no se trata de lo que el otro quiera desde su ego, pero nosotros hay una altura donde ya empezamos a diferenciar lo que es un ego y lo que no. Empezamos, ¿sabéis? Yo me las como redondas. O sea, yo soy la primera que a día de hoy me meto en un lado y digo, vaya zapatillada que he metido. O sea, mm, a lo mejor me meto en un grupo nuevo y de repente yo misma me veo a mí misma queriendo fardar de quién soy. Es como, hola, tía. O sea, ¿quién eres? O sea, ¿quién te has creído que eres? O a lo mejor me pasa todo lo contrario. O sea, ya os he contado millones de ellas, de irme al doctor o irme a la psiquiatra y montar un pollo allí como si fuera una desgraciada pequeñaja. Pues yo de esos pollos tengo. O sea, yo misma me veo a mí misma jugando a... Salen papeles en mí, salen personajes y se apoderan al 100%, y eso es cuando yo no estoy centrada. A mí me pasa, y si me pasa a mí, no le va a pasar al resto. Pero yo lo cuento. O sea, yo al final puedo reírme de eso y decir, madre mía, la que he liado. O sea, madre mía, la que está aquí. De la misma manera que cuando os digo, puedo escuchar a la no paciente que tengo dentro y ver cómo está relacionando con esto, me podéis entender. O sea, no voy de subidita, porque la mayoría de veces no voy de subidita, voy de bajadita. Entonces, es así. O sea, hay unas alturas donde ya podemos diferenciar lo que es, ¿sabes? O sea, funcionar desde el ego y alimentar el ego del otro. ¿Sabes? Está ahí. Yo me veo en una evolución. A mí me llamó Joan antes de ayer, que me había dicho, por favor, necesito hablar contigo. Le dije, claro, Joan, o sea, yo siempre voy a estar para ti. Y después de media hora le dije, oye, Joan, o sea, es que lo siento mucho, yo no sé si yo he cambiado mucho, tú has cambiado poco, pero es que me veo en el mismo rollo que he tenido contigo los últimos 12 años y no me apetece. O sea, yo te voy a querer siempre, voy a utilizar mi energía para tu bienestar, pero no me comas la bola. O sea, llevo media hora escuchándote con lo mismo. No me apetece estar otros 30 minutos más, porque no lo dejamos, ¿sabes? Y ya hablamos otro día que a lo mejor o yo desevoluciono o yo evoluciono o yo no sé ni cómo estoy yo, pero no me apetece aguantarte. ¿Sabéis? O sea, hay una parte donde tú misma te ves identificada y ya no comes los mismos caramelos rancios que había antes. Pues la persona que se va de la consulta es la que peor rollo y me duele y la vida la ve negra, ha decidido irse ella. Es esta, digo, pues igual significa algo. Luego la que viene nueva, claro, no sé qué punto energético traerá, que igual luego, pero es esta la que se va de la consulta. Digo, hombre, pues un cambio importante es, no sé a qué, pero es un cambio. ¿No? Y estar ahí, o sea, y de verdad, el propósito es la adaptación. O sea, yo tengo eso tan claro. O sea, cuando tú puedes realmente sentirte cómoda, es en el proceso de adaptación, pero es que todavía no nos hemos enterado que la vida es una continua evolución, es un movimiento continuo. Yo no sé los demás que tienen una estabilidad, yo no conozco la palabra estabilidad en mi vida. O sea, es un continuo movimiento. Y cuando no es mi movimiento, viene de mis clientes que están muy cerca. O sea, yo tengo un continuo movimiento, continuo movimiento. Entonces, claro, me tengo que ir adaptando y readaptando y adaptando y readaptando. Pero lo he hecho con un millón de cosas. O sea, me adapto a alquilar mi casa en verano. Me estoy planteando alquilarla en verano, pero tengo que mover todas mis cosas personales. Entonces es como, claro, pero a mí me viene bien. O sea, no es un concepto de es mío, es como es útil. A mí me va a dar dinero para poder irme a donde sea. Pues utilísimo, vamos. Mi coche es mío, la gente no da nunca su coche, pues mi coche me lo puedo alquilar, ¿por qué no? Está hecho polvo, ¿no, verdad? O sea, pues ya me lo cargo yo, que se lo cargue el otro, o que lo cuide el otro, y no lo voy a cuidar yo en ese momento. Es ese concepto donde yo tengo como ese concepto de los cambios, que tengo una mentalidad acorde, o sea, mi propósito va acorde a toda la mentalidad que yo tengo, ese propósito de tener paciencia e impaciencia. Claro, tú vuelves de vacaciones, otro que está en tu casa, la casa no te la deja como tú quieres, pues se activa. Pero tú te has ido de vacaciones y ahora de repente no valoras el que te han dado el dinerito para poder irte de vacaciones. ¿Sabéis lo que pasa? Que a veces nos quejamos, o sea, queremos una cosa, la hemos disfrutado, pero luego nos quejamos. Y es como la balanza siempre tiene dos lados, cariño, dos lados. Esto te da y esto te quita. ¿Y tú cuánto puedes disfrutar de este equilibrio o no equilibrio? Ay, Violín, ¿cuál es la tuya? La 7, línea 3. Entonces,
Otra línea 3. Empezamos con la sombra de la división. El regalo es guía y el Siri es la virtud. ¿Cómo Tengo lo que ves? decir que recientemente, pues no me la miré hace tiempo, cuando me miré un poquito todas. No recuerdo muy bien, ¿vale? Pero a nivel de aplicación así, no sé, igual estoy equivocada porque no me acuerdo ya lo que ponía, pero en la división como que veo que durante mucho tiempo he estado como separando mucho los demás de mí, a veces con sentimientos, entre otras cosas, por ejemplo, de ira o un poquito lo que hemos estado hablando aquí hoy, ¿no? De pensar que a lo mejor yo tengo razón y el otro no. Y tomar conciencia que al final cada pensamiento de cada persona puede ser una realidad. Cuando te pones como en observador desde atrás, ¿no? Un poquito lo que tú dices, tú llegas con una idea de lo que tú has compartido, ¿no? Yo doy dinero y pienso que, pero a lo mejor para la otra persona, pues lo que tú has comentado. Entonces, lo mismo de cara a mí, ¿no? Que a veces tú piensas en algo y dices, oye, pues esto se tiene que hacer así, así, y luego te das cuenta que, oye, puede haber otras maneras o que las otras personas piensen de diferente manera que tú. Yo he Pero, tenido Violín, mucho... te voy a puntualizar ahí, porque a lo mejor no me habéis entendido. No es que la otra persona piense igual que tú o no, es que el universo te trae otra Sí, experiencia. La finalidad no es que algo ocurra como tú planeas que ocurra. El universo, a través de experiencias, te da lo que tú necesitas. sí, Vale. vale. Y entonces, pues la verdad, yo he tenido muchos movimientos este último mes porque, bueno, pues me llamó la atención, entre otras cosas, un curso un poco espiritual sobre el parto, al que fui con, bueno, alguien que es conocido un poco internacionalmente, Bárbara Harper, que hace los partos en el agua. Y bueno, pues ahí se hablaron mucho de los miedos de cada persona, pero a nivel de todas las esferas, ¿no? De trabajo, de relación, de vida. Y en mi caso, pues fue como, vamos a decir, abrir un poco la caja de Pandora, porque, bueno, pues oía otras decir, es verdad que yo compartí muchas cosas mías personales, y cuando yo llegué a mi línea, claro, yo terminé diciendo, pues mira, yo voy a compartir la mía porque no tiene nada que ver con la de las demás, porque yo era, claro, nos habían pedido que hiciéramos como un resumen de todos los miedos que habíamos tenido a lo largo de toda la vida, ¿no? Y entonces, claro, yo empecé primero por el trabajo, ya que se basaba un poco en lo del parto, pero también a nivel de relaciones y tal. Y luego pues nos hizo hacer como una visualización de épocas bonitas de nuestra propia vida y de momentos en los que nos hubiéramos sentido libres o demás, que a mí me llevó mucho a partes muy antiguas de la infancia, ¿no? De, bueno, pues de 4 a 14, 16 años. Y posteriormente a eso ya decía, pues ahora volver a ver los listados, elegir otro miedo o elegir uno de los del listado, ¿no? Y yo veía y decía, joder, pero es que esto ya no me asusta, esto tampoco, esto... Y luego me fui a un miedo que parece una tontería, pero que para mí era la no relación con el otro, ¿no? El no poder entrar en relación con otra persona. Y al elegirlo y fue como llegar a la conclusión de que al final ese miedo era el miedo mayor que tenía porque era como la herida de mi niña pequeña, ¿no? De todo lo que viví en la primera infancia y fue como, no sé, no sé si atreverme a decir abrir el corazón o decir wow, darte cuenta que no tienes que ir ya con ese miedo o esas heridas que tenemos por todo lo que cada persona haya vivido de pequeña,
que ya somos adultas y podemos elegir como el camino como una adulta con nuestras propias elecciones y tal. Entonces, bueno, pues tengo que decir que han sido momentos muy, muy bonitos, muy duros a la vez, ¿vale? Donde todo, en mi caso, un odio y pues hablando de egoísmo, mucha culpabilidad que yo he tenido, injusticia, sensación más bien de injusticia con mi madre, porque era muy egoísta, muy egocéntrica y tal. Verlos desde el amor, decir, wow, lo que me ha aportado mi padre y mi madre cuando yo pensaba que eran casi los peores padres y madres que me podían haber tocado, ¿no? Y dar gracias, y decir, porque he llegado a como abrir una parte de mí que estaba como cerrada a cal y canto, que muchas veces cuando me encontraba con personas que veis más que yo, pues, todo el mundo me decía siempre lo mismo. Dice, no, no quieres a quien más tienes que querer, ¿no? Que era a mí misma y yo no lo entendía. Digo, si yo soy cariñosa con todo el mundo y mucha gente me decía, no lo eres con quien tienes que tener. Y entonces tomar conciencia de eso y empezar a hacer cosas que Violín, te realmente... voy a frenar. Yo recuerda Sí, que yo soy una tocapelotas, te voy a frenar. sí, ¿Por sí, qué no sí. has hecho ni una pausa en todo lo que llevas hablando de esto? O sea, puedo pensar que lo has hecho hace poco, entonces todavía no lo tienes integrado. Entonces, y luego no te he visto cambiar el discurso. O sea, es como, no te he visto cambiar un discurso de tenerlo integrado. Entonces, date el tiempo de integrar los cursos que haces, porque no has parado, o sea, no sé si las demás se han dado cuenta, pero ha sido como tú, cuando tú integras algo hay una emoción que entras, ¡wow! Y, y pude ver ahí, ¿sabes? Hay algo ahí, entonces, lo tienes en el mental, ¿sabes? Es como la estructura del mental. De hecho, cuando hablas, miras para arriba. Entonces, yo desde aquí que te voy siguiendo y es como, ok, ¿qué has hecho? Venga, Violín, ¿qué has hecho? Veo ahí el que queda integrar esa parte. Muchas veces la división de la que te está hablando en tu esfera, ¿vale? En esa sombra, es como una división entre corazón y mente. Es una división ahí, o sea, de lo que damos por hecho y lo que debería de ser y lo que tengo que experimentar con lo que se experimenta aquí. A mí me ha hecho gracia que has mencionado la palabra, porque todo, pero luego lo has modificado, es como, bueno, todo el odio no lo he quitado. O sea, es como la idea de todo esto ya se ha quitado. Si tenemos una sensación de que tenemos que quitar algo de dónde, el universo, ¿de dónde lo quita? ¿Lo pone en otro universo? O sea, ¿de dónde se quitan No, las cosas si que lo se ponen? asimilas y lo abrazas, me refiero. Igual es, bueno, sí, que como coges, que lo ves, porque al final todo está unido, somos uno, me refiero. Pero bueno, el curso es lo que te digo, hace 15 días, pero que ha sido, pues eso, que me ha removido mucho, he llorado mucho y Porque sigo trabajando con ello. te sientes culpable. O sea, el día que podamos entender el concepto de que todo nuestro propósito busca la manera de desarrollarse. Y en este mundo físico, la Tierra lo apoya. Todas las experiencias que tenemos, incluso una mamá ¿cómo era? ¿Cómo lo has dicho? Muy egoísta, muy no sé qué, muy tal. Todo eso es parte de nuestro proceso, de esa intención manifestándose a través de un vehículo, de unas experiencias que somos nosotros. Eso no está ocurriendo o sea, ni siquiera está ocurriendo por nosotros, ¿sabes? Está ocurriendo a través de nosotros. Como que realmente pensamos que tenemos un gran libre albedrío y la palabra libre albedrío no tiene nada que ver con eso. Es sentirte libre desde un actuar, desde algo mucho más grande que tú, pero no desde el sentimiento ególatra de lo que hago o dejo de hacer o lo que me hace mi madre o no sé, hay mucho que entender ahí. Por eso entiendo en ti clarísimo la parte de división. O sea, es como en ese propósito, cómo nos sentimos divididos dentro de toda esa guía y toda esa virtud. Imagínate. O sea, ese ángel caído que tienes por ahí que hace de guía, brilla y está así celestial. O sea, entra en una división de lo que son los otros, de mucho egoísmo, de odio, de no sé qué. Como, ¿y qué nos da con el odio? ¿Qué pasa con el odio? ¿Qué pasa con el odio? O sea, mira, pasa mucho
daros cuenta que yo no soy el prototipo de una maestra espiritual, de estas así, soy lo contrario a eso. Entonces, cuando la gente me ve una dureza en las expresiones de la cara, ve un andar con dureza. O sea, mi andar es un andar donde, macho, yo parezco un jarrón de esos chinos que le han puesto mogollón de oro por el camino, pero vamos, que todas las piezas están más rotísimas, porque es verdad, o sea, las experiencias que he tenido me han llevado a tener mucha, o sea, he sentido mucha tensión en mi vida y la sigo sintiendo. Yo sé algo que he visto en Tailandia, es como cuando yo me pongo nerviosa y yo meto esos 4 gritos, mi hijo se desestabiliza totalmente. Bueno, mi hijo se desestabiliza, pero se desincroniza, ¿sabes? Se vuelve polvo allí. O sea, cuando yo me cabreo, mi alrededor tiembla. Es verdad, o sea, genero eso. Entonces, pero no es que yo lo genere, es que se manifiesta en mí. O sea, he dejado de sentirme culpable por todo el fuego que hay dentro de mí. Entonces, veo esa división, o sea, esa división de lo que, como, ¿sabes? De la separación de las cajitas de lo que son las cosas. Pues justo lo que nos has estado contando. O sea, todo eso que nos has contado es un poco el resumen de eso que significa división. Y cómo la guías, ese acompañamiento. No solo es guiar a alguien, es esa guía, ese cordón rojo que hay en el universo que te va llevando paso a paso, ¿sabes? Te va moviendo de un lado al otro y te va abriendo todos esos caminos. Y entonces llegas a ese estado de virtud. Pero la virtud no es comportarme sin odio. La virtud es aceptar todos los movimientos que se tienen que dar. Es amarte en profundidad en todos ellos. Amar en profundidad a una madre que hace un papel de, cuando nosotras hacemos el papel de, resulta que no me toca a mí hacer el papel de hija de puta, si es que yo tengo un apellido y todo. Sí, lo veo más con eso. Y encima eres un 3. O sea, las personas que somos un 3, sí o sí tenemos mogollón de movimientos. Sí o sí hay un mogollón de movimiento ahí. Está reflejado en la sangre. Como nos hemos ido de tiempo y hay gente que no ha venido, o sea, yo os propongo que el próximo domingo dé las líneas y así da tiempo un poco a integrar todo, a que éstas se lo vean, ¡pum! Y vuelvo a recalcular. O sea, estamos en un mes como no está un mes, pues me siento como generosa ahí de mi propio tiempo, que a mí me mola. O sea, como volver a integrarlo. El propósito es algo súper chulo, pero es algo que no se piensa, es algo que nace desde aquí y lo ves cuando nace. ¿Sabes? Entonces, es un poco ver todo lo que hemos ido viendo ahí y volver a dar el tiempo a lo mejor de leerlo, pero no es lo que dice el libro. Lo que dice el libro es para Richard Rath. O sea, lo que os digo yo es desde la visión de Araceli García y lo que os puedo conocer, ¿sabes? Que está ahí empatizado, pero cada uno tiene que ver cuál es lo suyo. A mí me ha costado muy mucho meterme en la paciencia, muy mucho, porque en principio yo o sea, a mí cuando me dieron las esferas del propósito y a mí era tener paciencia, yo digo, yo debo ser su normal. O sea, yo veía la de todos los demás que era como algo súper especial y la mía es tener paciencia, digo yo que estoy en parvulario. O sea, esto es un alma que ha bajado a parvulario. Y luego me di cuenta que la paciencia es algo o sea, la paciencia es algo que se acerca mucho al corazón. O sea, es como algo muy profundo. O sea, a medida que he ido metiéndome y dejando de juzgar mi esfera, pues claro, yo quería ser princesa o por lo menos reina o yo qué sé, o sea, tener ahí un super estatus, pero paciencia. O sea, el propósito de venir a la Tierra es desarrollar la paciencia y ayudar a la gente a conectarse con esa paciencia. Y luego cuando lo entiendes, la paciencia es conectar con el acto más grande de fe y de confianza. Una persona es paciente cuando entra en esa confianza y puede sentir a Dios manifestado ahí. Y es verdad que parte de mi don es que yo ayudo a la gente a sentir a ese Dios, pero no al Dios de barbitas, al que nos han descrito, sino una energía interna donde la gente empieza a sentir ese bienestar y ese estar en casa. Pero yo tardé mogollón en entender mi esfera, que yo tenía aquí un majunje con mi esfera, todas eran monísimas y eran ahí de súper guay, y de repente esta era como, ¡hala! Cada uno tiene sus juicios así. Entonces, pero yo creo que van acorde. O sea, cuando luego las empezamos a masticar y empezamos a entrar en ellas, se va abriendo algo. Pero que la introducción haya hecho ¿sabes? La primera parte de la meditación que hemos tenido, que era un abrir y una iniciación, haga lo suyo y que podamos empezar a vernos, como ser consciente más de ello. ¿Dónde me divido? O sea, ¿dónde empiezo a sentir que hay una división ahí? ¿O dónde me siento egoísta? O sea, porque es ponerlo en el consciente. ¿Dónde empiezo a ver mi adicción? ¿Dónde empiezo a querer darle un toque? Y María ha sido súper buena cuando se ha metido con lo de, no, que la definición de egoísta, de como, qué interesante. No sé si María se ha dado cuenta, ¿los demás os habéis dado cuenta?
Es como un, pero ¿dónde acaba esto? No, pero, o sea, es como, y son frecuencias, de verdad, todo esto solo son sensaciones, lo que hablábamos en la meditación. Tu propósito tienes que conectarlo como una sensación muy desde dentro, como un movimiento que hay. Entonces, creo que por ahí estamos bien, son las 10. Yo no quería pasarme, que me he pasado media hora y encima no hemos dado las esferas, pero es lo malo que tiene. Cuando hay un grupo grande, yo no puntualizo tan así con cada una, o sea, lo doy en general y a correr. ¿Sabes? Doy la mía y ya está. Pero cuando es poca gente es como se puede aprovechar para ir un poco entrando ahí y también mola. Es como Un más lujo, chulo. es Sí, un lujo. Al final, mola, es mucho más distendido. O sea, vamos a dar tiempo a que todo esto vaya llegando. Entonces, genial, porque yo me veo guay para hacerlo el próximo domingo. Entonces, el domingo hacemos las líneas, que es muy interesante. ¿Sabes? Y tenemos todavía otra semana donde poder ir viéndolo. Yo lo subiré para el grupo y que lo vayan viendo. Espero que Vero, que ha hablado mogollón en este vídeo de Vero, se lo lea. ¿Sabes? O sea, se vea el... De Vero, te he puesto a parir. Así que mírate el vídeo, señálame cada palabra que he dicho de ti. tú pones en el WhatsApp que el domingo que viene también nos vemos, entonces. Vale, bueno, Sí, y como faltaban 3, quedamos ese sí. tiempo también. Y así te da tiempo también a mirarlo, pero entender que el libro simplemente es una idea, o lo que yo pueda decir es una idea, que ahora toca vuestro trabajo. Vuestro trabajo es profundizarlo. O sea, yo os cuento cómo me acerqué yo a mi esfera, diciendo, vaya mierda. O sea, soy pues fijaros en qué época estaba, soy como el parvulario de las almas, ¿sabes? Ciencia. Pensando que la paciencia es algo que a todos nos otorgan y que todo lo ganas. Y es como, no, Pues no, paciencia. yo soy una persona que me considero muy poco paciente y siempre he dicho, por Dios, paciencia, dame paciencia. O sea, lo considero una virtud grandísima. Y en ese sentido que tú has dicho de entender que eso está pasando así por un motivo, que tiene que ser así, y entonces acogerlo, ¿no? A ese tipo de paciencia de... Guau, a mí eso me parece un regalo impresionante, lo de la paciencia, porque siento que me falta, ¿eh? Entonces es como... oh. A mí me decían, o sea, dentro del grupo de la Masría, también me decían, que no pierdas el tiempo con la gente, o sea, porque tú tiendes a ver a las personas muy profundas, pero puede que eso que tú veas en lo profundo no llegue nunca a salir a superficie. O sea, es como, ¿sabes? O sea, yo puedo ver a una persona desde ahí y es verdad que va a tardar, no va a ser tan fácil como rascar y que eso salga, pero yo, o sea, estoy ahí, ¿sabes? Estoy ahí, estoy ahí. Cuando veo Y algo, ves la estoy ahí. potencialidad de la persona, ¿no? ¿A dónde podría llegar una persona? La potencialidad. Ya. Mm. Yo también a veces lo veo en la gente alrededor, ¿no? Y hay veces que dices, jo, qué pena, ¿por qué no va? Qué pena, qué pena. Y dices, no, pues yo me haré lo mismo en otro mogollón de cosas, ¿no? El tiempo. O sea, claro, porque la paciencia tiene que ver con respetar los tiempos, con confiar en los tiempos de cada uno. Entonces, yo veo, o sea, la mamá de... Voy a cortar aquí, ¿eh? Así que os saludo y os doy un besito grande. Y sigo sin grabación.